Hola, buenos días, décimo. Hoy vamos a matemática. Deseo que escriban ahí en el cuaderno la fecha, ya estamos 9 de junio. Y vamos a continuar con lo que estamos viendo. La última lección vimos lo que era el cilindro. Vimos las fórmulas, ¿verdad? De área total y el volumen. Y también anteriormente eso habíamos visto la esfera, ¿verdad? También. Entonces hoy vamos a hacer una práctica. Ahí se las envié. Si tiene impresora, la imprime y la hace directamente ahí. Son 5, yo voy a hacer 4 y usted me hace la última. Entonces, vamos a empezar. Deme para acomodar aquí todo el lápiz. Aquí estamos bien. Muy bien. Dice así, práctica de cilindro y esfera. El área basal de un cilindro, entonces nos están dando el área basal, entonces vamos a anotar aquí área basal. Vamos a ponerle aquí área y basal. Acuérdense que hay dos tipos de área, está la de la base y la basal. Entonces, sí es importante la diferencia. Y nos dan que es 2512. 2512 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área total? Nos preguntan el área total. Vamos a ponerlo ahí. Si su generatriz es la mitad del diámetro. Recuerda que la palabra generatriz es la altura. ¿Se acuerda que en el cilindro la generatriz y la altura es lo mismo? Entonces, vamos a anotarlo aquí. Lo voy a cambiar un toque de color para que se recuerde porque este dato es importante. Entonces, vamos a poner la altura. Y póngame atención a esta parte. Es la mitad del diámetro. Pero el asunto es que yo no tengo el diámetro. O sea, entonces, pero usted ya sabe que la mitad del diámetro, ¿qué sería? La mitad del diámetro, usted sabe que es el radio. Entonces, en otras palabras, aquí le están diciendo que la altura es la mitad del diámetro. Le están diciendo que la altura mide lo mismo que el radio. Entonces, vamos a colocar aquí que h es lo mismo que el radio. Entonces, ahí sí hay que ponerle atención a los datos que nos dan. Porque sin ese detalle, usted no lo hubiera podido hacer. Porque va a tener dos incógnitas, dos cosas que no tiene. Entonces ahí ya iba a empezar con problemas. Nos preguntan el área total, pero recuerde que antes de empezar a hacer eso, usted empieza por lo que le dan. ¿Y qué es lo que nos están dando? El área basal. Vamos a anotar la formulita del área basal. Voy a colocar aquí una vez. Acuérdese que es 2pi r a la 2. El área de la base es pi r a la 2. El área basal es el doble. Entonces vamos a sustituir. Y tenemos el área basal sería 2512. Eso va a ser igual a 2pi r a la 2. Y necesitamos despejar r. Y aquí yo les había dicho que cuando usted tiene una ecuación que solamente tiene multiplicaciones y divisiones, usted puede despejar de una sola vez para no hacerlo tan lento. Ve que aquí necesita dejar a la r sola. Despejarla, el 2pi pasaría a dividir y esta potencia pasaría al otro lado, sería raíz cuadrada. Entonces, en este caso va a quedar raíz cuadrada. 2512 está arriba en el numerador. Y ese 2pi está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 2 por 3,14, que es pi. ¿Verdad? Y ya vamos a tener el radio. Y lo hacemos en la calculadora. Entonces colocamos raíz cuadrada de fracción 2512 sobre 2 por 3,14. Y eso nos da 20. 20 es el radio. Muy bien. Vamos a trazar una línea. Ahora sí, vamos a ver qué nos preguntan. ¿Qué nos piden?
nos preguntan el área total. Entonces vamos a averiguar el área total. El área total, vamos a anotar la formulita de un cilindro, es área total, va a ser igual el área basal, que es 2pi r a la 2, más 2pi RH. RH. El siguiente paso sería sustituir. Entonces el área total va a ser igual 2pi R sería por radio a la 2, que sería 20 a la 2. Más 2pi por el radio, que es 20. Y por la altura, que también es 20. Es que aquí tenemos en el planteo que la altura es igual al radio. Y lo hacemos. Vamos a hacer primeramente solamente con los números, sin contar el pi. Entonces usted va a hacer aquí 2 por 20 a la 2 más 2 por 20 por 20. Entonces lo hacemos 2 por 20 a la 2 más 2 por 20 por 20. Y eso nos va a dar 1600. Y a la par le ponemos el pi. Y las unidades serían centímetros cuadrados. Si lo queremos dar con decimales, entonces el área total va a ser igual 1600 por 3,14. Y eso nos va a quedar 5024. 5024 centímetros cuadrados. Y ese sería el área total del cilindro. Y ya lo tenemos ahí. Ese sería el número 1. Voy a hacer 3 más y ustedes hacen el quinto. Ahí le pone pausa, ¿verdad? Para que copie todo eso. Al final me tienen que mandar el trabajo cotidiano. Puede serlo aquí impreso, la foto, ya con todo el procedimiento, o si no en el cuaderno, como le quede mejor a usted. Vamos con el número 2. ¿Qué dice el 2? Vamos a ver. Dice así. Un tanque de agua de forma cilíndrica tiene una altura de 20 centímetros. Entonces vamos a poner aquí H es igual a 20 centímetros. Digo 20, 200 centímetros. O sea, 2 metros prácticamente. Y radio 100 centímetros, o sea, 1 metro. Radio es igual a 100 centímetros. Nos hacen 2 preguntas. ¿Cuál es su volumen? ¿Y cuántos litros puede almacenar? Muy bien. Nos preguntan por el volumen. Vamos a ponerle así. Voy a trazar una línea. Para tener espacio. Y vamos a anotar primero que nos pregunta el volumen. La fórmula del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura. En ese caso, el área de la base es un círculo. Sería pi r a la 2 por la altura. Ese sería el volumen del cilindro. El volumen sería pi por radio, en ese caso es 100 a la 2 por la altura, que es 200. Vamos a hacerlo primeramente solo los números. Eso va a quedar 100 a la 2 por 200. Y eso nos va a quedar 2 millones. El 2 y 6 ceros. 3, 4, 5, 6. Pi, después el pi porque no lo usamos. Centímetros cúbicos. Acuérdense que aquí es un 3 los volúmenes. Y si queremos decimales, esos 2 millones los multiplicamos por 3,14.
Y eso nos va a quedar 6.280.000. Muy bien. Esa sería la primera pregunta. Pero nos hacen dos preguntas. Y aquí donde necesito que me ponga bastante atención, porque eso le va a ser muy útil a usted a la hora de sacar volúmenes o cuántos litros le cabe algo que usted compre. Si es forma cilíndrica, ¿verdad? Entonces, dice así, ¿cuántos litros puede almacenar? Vea, esta parte sí es así. Para pasar de centímetros cúbicos a litros, ve que tiene que estar en centímetros. Si está en metros, no se hace así. Es de centímetros cúbicos a litros. Entonces, vamos a pasar aquí. Vamos a hacer la litrita más pequeñita. Entonces, para convertir centímetros cúbicos, ya sabe que ese 3 va de exponente. Para convertir centímetros cúbicos a litros, se tiene que dividir entre 1000. Así de fácil, nada más. Usted hace la división y ya tiene los litros. Entonces, vamos a anotar aquí litros. ¿Cuántos litros vamos a tener? Pues en este caso sería así. 2 litros sería los centímetros cúbicos. En este caso sería 2.280.000. Lo dividimos entre 1000. Entonces vamos a ver cuántos litros le caben. Sería 6.280 litros. Esa sería la cantidad de litros que le cabe a ese tanque. O sea, un tanque de forma cilíndrica, para que usted lo entienda mejor, de 2 metros de altura. O sea, es más alto que usted. Y de ancho, o del radio, digo, más bien es 1 metro. Entonces es bastante grandecito y le caben 2.280 litros. Más o menos, para que usted tenga una idea, si en su casa se tuviera ese tanque y se va el agua, eso aproximadamente le alcanza como para 10 días, más o menos. ¿Verdad? Bueno, ahí tenemos el número 2. Entonces, el dato importante aquí que me interesa que usted lo haga para utilizar en la vida cotidiana, generalmente las reglas están en centímetros, ¿verdad? Si usted tiene ahí una botellita de forma cilíndrica, puede medir la altura y el diámetro. El diámetro es el ancho. Usted ocupa el radio, averigua el volumen de eso y simplemente lo ve entre 1000 y ya sabe la cantidad de litros. ¿Verdad? Una botellita puede tener 1 litro o medio litro, que sería 0,5, ¿verdad? Así aproximadamente. Muy bien, ahí está el número 2. Voy a borrar. Ahora haga pruebas como si usted tiene botellas de forma cilíndrica, a ver cuántos litros le cae. Vamos con el número 3. Dice así, el volumen de un cilindro es ese. Nos están dando ahora el volumen. Vamos a anotar V de volumen, que sería 21.195 centímetros cúbicos. Su altura es el doble del radio. Entonces, ven aquí, ven, pero no tengo el radio. Entonces, no le puedo sacar la altura. Entonces, en el planteo va a quedar así. Voy a ponerle el color rojo. La altura dice que es el doble del radio. Entonces, vamos a ponerle 2R. Si tuviera el radio, lo saco de una sola vez. Pero no lo tengo todavía. ¿Cuál es la medida del radio? Sí, nos está preguntando por el radio. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que nos dan. ¿Y qué nos dan? El volumen. Entonces vamos a empezar con el volumen.
Y anotamos la formulita del volumen del cilindro. Es el área de la base, que sería un círculo, pi r a la 2 por la altura. Entonces póngame atención aquí. El asunto es que en una ecuación no puede tener dos incógnitas. Ve que el volumen, ya no voy a poner V, sino voy a poner 21.000. Vamos a retroceder aquí. Voy a colocar 21.195. Va a ser igual pi r a la 2. No pongo por H porque ya tendría dos incógnitas, o sea, dos letras, una R y una H. No puedo trabajar ecuaciones con dos incógnitas aquí en estas. Entonces, de colocar H, me vengo al planteo y ve que H es 2R. Entonces coloco 2R. ¿Lo ven ahí? Entonces ese dato es importantísimo. Sería 21.195. Y hago la multiplicación utilizando leyes de potencia. Tenemos 2 por el 1 imaginario, aquí son 2. Va a quedar pi. Y r a la 2 por r, se acuerda que cuando usted multiplica letras, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces aquí hay un 2 y un 1 de aquí serían 3, sería r a la 3. Y necesito despejar r. ¿Qué significa despejar? Que necesita dejar la r sola. Entonces de 2pi paso a dividir y ve que esta potencia es 3. Lo contrario de la potencia es la raíz, pero sería raíz cúbica. Entonces esto va a quedar raíz cúbica. ¿De quién? De 21.195. Y ese 2pi está multiplicando y pasa a dividir por 2 por 3,14, ¿verdad? Que es el pi. Generalmente se utiliza 3,14. Y ya tengo el radio. Lo hacemos en la calculadora. Hacemos raíz cúbica. En este caso sería raíz cúbica de fracción. Arriba 21.195. Abajo 2 por 3,14. Y eso nos da 15. El radio es 15. ¿Y qué nos pregunta? Ahí el radio. Ahí ya terminamos ese. Entonces el radio de ese cilindro es 15 centímetros sería, ¿verdad? Entonces ya tenemos el número 3. Muy bien, lo copian, bien ordenado. Si tiene dudas, vuelva a ver el video. Eso es lo bueno de los videos, que si tiene dudas lo puede volver a ver. Voy a borrar. Y voy a hacer el último y ustedes tienen que hacer el 5. Pónganme atención a este. Dice así, vamos a ver. Dice, las dimensiones de un bidón de agua, ¿ha visto usted esos que se compran? Son aproximadamente 40 centímetros de altura. Entonces vamos a poner aquí altura, 48 centímetros, dice. 48 centímetros. Y de ancho, ve que el ancho es todo esto. Ve que eso sería el diámetro. Estamos hablando de un cilindro, el ancho sería el diámetro. Vamos a colocar el diámetro, es 26 centímetros. Pero usted en la fórmula, usted no utiliza el diámetro, usted utiliza el radio. Entonces sacamos el radio. Acuérdese que el radio es la mitad. La mitad de 26 son 13. Eso es lo que usted va a ocupar ahí. ¿Qué cantidad de litros puede almacenar? Ve que eso es parecido al anterior que le preguntaban los litros. Entonces las medidas tienen que estar en centímetros. Y averiguamos el volumen primero. El volumen del cilindro, que es el área de la base, que es la del círculo, sería pi r a la 2 por la altura. Y lo vamos a sacar de una sola vez. Volumen, pi, por radio, que sería 13 a la 2, por la altura.
Y lo sacamos con decimales de una sola vez. Y en este caso va a quedar 3,14 por 13 a la 2 por 48. Y nos dan aproximadamente 25.471,68. ¿Y cuántos litros serían? Nos preguntan los litros. Acuérdense que ya se lo había explicado anteriormente. En este caso, como está en centímetros, se divide entre 1000. Entonces usted agarra eso, 25.471,68 y lo divide entre 1000. Dividido entre 1000. Entonces, para tener litros sería los centímetros cúbicos, se divide en 1000. Y ya tenemos la cantidad de litros. Y eso va a ser dividido entre 1000. Aproximadamente va a tener 25 litros, 47 litros. Eso es lo que le cabe, seguramente eso le cabe como hasta aquí, sin contar este poquitito. A veces los bidones no llegan hasta aquí, a veces llegan más para abajo. Yo creo que lo completan a 24 litros o a 26. Si lo llegan a 26, que lo llegan hasta aquí arribita. Pero eso depende, hasta dónde lo llenen. Pero si es hasta aquí, los 50, más o menos. Pero hay que tener en cuenta, eso es, aquí dice aproximadamente. Es aproximadamente porque aquí eso no es un cilindro entero, ve que aquí hay curvaturas. Entonces aquí hay que quitarle un poquito. Entonces, pero es aproximadamente eso es lo que le cabe a eso, a esos bidones que usted ha visto. Entonces, repito, averiguan el volumen en centímetros, lo ven entre 1000 y ya tiene la cantidad de litros. Ustedes me van a hacer el 5. Ahí tenemos una lata y dice las dimensiones de la lata de refresco son altura 11,5 centímetros. O sea, la altura es esta. De aquí hasta aquí es aproximadamente también, porque ve que aquí esta parte es más delgadita. Pero vamos a tomarla como que no estuviera. Por eso es aproximadamente. La altura es 11,5 y de ancho 6,5. O sea, le están dando el diámetro. O sea, el radio es la mitad de esto. Usted lo saca en la calculadora. Es parecido a la anterior. Y después sacar los litros, a ver si es cierto. Que esta lata mide la cantidad de litros. Esto mide menos que 1 litro, ¿verdad? Mide menos que medio litro. O sea, le tienen que dar menos de 0,5. Le tienen que dar menos que eso. Y al tenerlo ya me envía todo. Y eso sería décimo el trabajo de hoy, trabajo cotidiano en matemáticas. Hasta luego, Dios los bendiga.